Esta noche Dios ha querido que tenga yo el honor de poder dirigirme a ustedes con una enseñanza que hemos titulado La ciencia y Dios, ¿no? Porque realmente para nadie es un secreto que uno de los grandes obstáculos que probablemente nosotros los cristianos tenemos, sobre todo para poder evangelizar a los estudiantes universitarios y a la gente de ciencia, es que precisamente ellos muchas veces colocan supuestamente la razón por encima de la fe. Y esto un poco debido a que, igual que yo, que estudié en la universidad, pues hemos sido formados, ¿no?, bajo los estándares de lo que viene a ser la teoría de la evolución, de la selección natural, esta que creó Charles Darwin allá por el siglo XIX. Y entonces estos estudiantes encuentran una dicotomía, encuentran una contradicción entre lo que enseña la Biblia y lo que enseña la ciencia. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, se han tornado un poco radicales con respecto a eso, y debido a que los conocimientos científicos a los cuales ellos han llegado no les permiten demostrar la presencia de Dios o la existencia de Dios, simplemente ellos dicen Dios no existe. Hay muchos otros que no son tan radicales, pero que de todas maneras como que no encuentran, ¿no es cierto?, evidencia, dudan acerca de la existencia de Dios. Y lo más lamentable, lo más triste, es que muchas veces estas personas son personas cercanas, ¿no? Son hermanos, son amigos, son vecinos, colegas, no sé, y realmente Dios nos ha llamado a evangelizar a todo el mundo. Y nosotros realmente necesitamos argumentos, herramientas y verdades básicas, racionales desde el punto de vista, si queremos decirlo así, para poder llegar a ellos y en base a la razón hacerles entender de la existencia de Dios y de la verdad que está contenida en su palabra, la Biblia. Y es por eso que hemos hecho esta enseñanza. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, hoy con nosotros a través de tu Santo Espíritu. Padre, deseamos de todo corazón aprender sobre lo que tú realmente has hecho en el universo y en nosotros los seres humanos para poder tener las herramientas propicias y llegar a todas estas personas que tú, Señor, deseas que también doblen sus rodillas delante de ti y te reconozcan como Señor y Salvador. Permítenos, Padre, ser instrumentos útiles para que todos estos, mis hermanos aquí reunidos, puedan realmente incorporar este conocimiento en ellos y puedan de esta manera tener esa herramienta para poder evangelizar al mundo. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Les cuento una pequeña historia, es acerca de Eric. Eric es un ingeniero civil, él ha sido formado en la Universidad Católica del Perú. Y como mencionaba pues en la introducción, él fue educado bajo estos estándares, ¿no?, de la teoría de la evolución y de la selección natural, como la mayoría de los estudiantes universitarios. Acá seguramente hay muchos de ustedes. Eric no es ateo, pero él duda de la existencia de Dios. Él es mi cuñado. Y realmente, ¿por qué duda? Porque, según él, no existen pruebas racionales desde su punto de vista que demuestren la existencia de Dios, ¿no? Entonces, para él es inconcebible de que si no se ha demostrado la presencia de Dios o la existencia de Dios, entonces el tema de la creación del mundo, el universo y los seres humanos, pues no tiene llegada en él, ¿no es cierto? Él realmente ve más racional estas teorías o tontería, como dicen algunos, de la evolución y de la selección natural como algo válido, que le explica, porque le enseñaron eso en la universidad, le enseñaron que de repente, de la nada, ¿no es cierto?, surgió el universo, que hubo una gran explosión, y esta gran explosión produjo que se formase la materia, y que esta materia se empezase a expandir en un universo, un vacío que había ahí, y que de repente empezó pues el tiempo, el espacio y la materia, ¿no? Entonces él realmente cree eso, y él cree que realmente a partir de esa gran explosión se crearon pues todas las situaciones y por obra del azar y el desorden y una serie de cosas más, pues llegamos hasta la formación de nosotros. O sea, es muy difícil realmente poder conversar con él, porque las veces que yo realmente he tratado de hablar con él, él se cierra, ¿no? Para él, esa es una explicación válida de cómo se formaron los planetas, de cómo se formaron las estrellas, y la explicación que dan, bueno, uno desde un punto racional diría, sí, pues puede ser, pero tampoco esa teoría ha estado totalmente demostrada. Esa teoría también tiene un montón de agujeros que lamentablemente no realmente se ha
como confirmado hasta ahora, ¿no? Él confía todavía en la teoría del Big Bang, ¿no? Esa explosión que creó toda esta situación. Bueno, él cree que después de la gran explosión, empezaron a jugar una serie de factores, porque eso nos han enseñado en la universidad, que empezaron a crear microformas de vida, microformas simples, y que en base al azar, es decir, a la suerte, entonces esas microformas se fueron organizando, se fueron haciendo cada vez más complejas, y a lo largo de millones y millones de años se fueron formando formas de vida mucho más, digamos, complicadas, ¿no? Como los peces, los anfibios, los reptiles, las aves, los mamíferos, dentro de lo que realmente nos consideran pues a nosotros, los seres humanos. Porque para la ciencia, el hombre desciende del mono, ¿cierto? Realmente ellos creen eso, y no fue una creación de Dios. Para la ciencia, Dios solamente es un producto de nuestra imaginación. Es lo que dicen ellos. ¿Se imaginan este ambiente en el que Eric se educó? En el que realmente la mayoría de nuestros estudiantes universitarios han educado. Por ello, no es fácil que podamos llegar a ellos con la palabra de Dios. No es fácil, porque ellos rechazan la palabra de Dios debido a que no creen en ese Dios que motivó la escritura de la palabra. Y es realmente un poco difícil poder conversar con ellos, porque la ciencia le ha enseñado que si Dios o lo sobrenatural no puede ser medido, no puede ser experimentado, no puede ser de alguna manera sopesado u observado de acuerdo a los métodos científicos, entonces no existe. Es bien difícil. Pero hermanos, la ciencia no puede dar explicación a todo, porque la ciencia está limitada según sus propias leyes. La ciencia no puede entrar en la parte filosófica, por ejemplo, y tampoco la ciencia puede entrar en el campo teológico, o sea, porque son cosas diferentes. Entonces, él, por ejemplo, a mí, no me puede demostrar que Dios no existe. Así como él dice que yo no le puedo demostrar que Dios existe, pero sí lo he hecho, pero él no puede demostrarme a mí que Dios no existe, y la ciencia tampoco puede demostrar eso. Es más, la ciencia tiene muchísimas herramientas, más bien para creer en la existencia de Dios que para ignorarla, pero bueno, la cosa es así. Entonces, realmente, ¿no? Yo, las veces que he podido conversar con él, he tratado de mostrarle los argumentos, las razones científicas en su campo, ¿no es cierto?, para que él pueda entender realmente acerca de la realidad de la existencia de Dios. Y realmente, ¿no? Esto es lo que nosotros debemos emplear, la parte racional, que a ellos a veces, digamos que es mucho más efectivo que hablarle de la palabra, una cosa más que no nos van a creer, no nos van a escuchar. Tenemos que ir con argumentos racionales para que ellos nos escuchen. Y una vez que nos escuchen, ahí introducimos la palabra en su corazón y eso sí va a tener mucha más llegada. Miren, vamos a tomar los siguientes minutos para poder entender cuáles son estas pruebas racionales. Vamos a hablar de diseño, porque realmente hay un diseño en el universo y hay un diseño en cada uno de los seres vivos, incluyendo nosotros. Y finalmente, si hay un diseño, pues tiene que haber un diseñador. ¿Entienden? Si hay un diseño, tiene que haber un diseñador. No puede haber un diseño de la nada. Esto se creó por obra y gracia y el amor de Dios. Una de las leyes de pensamiento que se usa en el campo de la lógica es la ley de la racionalidad, que tiene que ver con la razón. Miren qué declara esta ley. Esta ley declara que una persona debería aceptar como verdad solamente aquellas conclusiones que tienen evidencia adecuada. Es decir, si yo le muestro una evidencia adecuada a una persona, él las examina y dice, sí, pues es cierto, entonces él cree en esa verdad porque para él tiene razón, es racional. Pero si él empieza a creer en algo que no tiene evidencias físicas o racionales, entonces desde un punto de vista diferente diríamos que es irracional. Ellos nos tildan a nosotros de irracionales. A todos los creyentes nos tildan de irracionales. ¿Por qué? Porque creen que nosotros no tenemos pruebas para la existencia de Dios. Totalmente equivocados, ¿no? Pero ahora se las vamos a demostrar a ellos. Al analizar el caso de la existencia de Dios, aquellas que creemos, todos nosotros, usamos la lógica, el razonamiento claro y toda la información disponible para que con argumentos válidos justifiquemos la conclusión que Dios existe. Para probar la existencia de Dios, nosotros usamos el llamado argumento teleológico. ¿Qué significa esto? Teleología
es una palabra que viene del griego teleos, que significa fin o propósito, y logos, que significa estudio. Entonces acá, esta palabra junto, teleología, significa el estudio del propósito o diseño. Por ende, este argumento teleológico sugiere que donde hay diseño, pues tiene que haber un diseñador. Entonces, más o menos, miren, la forma lógica del argumento, cómo se presenta es esto. Más o menos, la parte superior, que vendría a ser el enunciado, sería este. Si el universo muestra evidencia de diseño, entonces debe tener un diseñador. La primera prueba es, ¿el universo tiene o no tiene evidencia de diseño? Sí, el universo muestra evidencia de diseño. Conclusión, el universo debe tener un diseñador. ¿Entienden? O sea, por ahí vamos a empezar. Los incrédulos realmente no han pasado por alto esto. Ellos definitivamente dicen, sí, pues, si hay un diseño, tiene que haber un diseñador. Y por más que ya muchos científicos, muchos astrofísicos, mucha gente de ciencia está demostrando que hay diseño en el universo, a pesar de eso, ellos dicen, bueno, ese diseño no es suficiente para creer que Dios existe o que Dios lo haya creado. Porque de la selección natural, que de la teoría de la evolución, que el gran Big Bang, o sea, de la gran explosión, se pudo haber generado también esta situación. Cuando sucede eso, entonces recordamos lo que la palabra nos cuenta en Salmos 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque ¿quién dice que no hay Dios? El necio. ¿Y quién es el necio? El que niega lo evidente, el que niega aún teniendo las pruebas. Están viendo el diseño, pero aún así lo niegan. Ellos realmente niegan que exista un diseño adecuado en la naturaleza que pruebe la existencia de un diseñador, esto es Dios. Así que aquí es cuando el argumento teleológico entra en escena y nosotros vamos a empezar viendo qué tipo de diseño es el que hay en el universo y en los seres vivos. ¿Preparados? Vamos a empezar entonces con el diseño del universo. Miren, nuestro universo opera de acuerdo a muchas leyes científicas que son exactas, no cambian. La precisión del universo y la exactitud de estas leyes permiten, por ejemplo, que los científicos puedan lanzar cohetes a la Luna, teniendo la confianza de que estos van a aterrizar justo donde ellos han calculado que debe llegar. Es decir, no van a tener, digamos, ningún problema, porque esa precisión y exactitud les permite, por ejemplo, saber que esto, una vez que yo lo envíe a tal velocidad y con tal tiempo, va a llegar a ese punto. Tanto es así que esa precisión del universo ha servido para que diferentes astrónomos puedan, por ejemplo, predecir cuándo se va a dar el siguiente eclipse de Sol o de Luna. O incluso cuándo nos va a visitar el cometa Halley, por ejemplo, que pasa cada 170 y tantos años. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso es porque hay leyes precisas que gobiernan el universo. No se duda realmente de la precisión, no se duda de la complejidad, no se duda del orden del universo, pero realmente, ¿no? Aunque ellos admiten eso, para ellos no hay todavía evidencia de diseño en el universo. Otra vez, la palabra dice lo siguiente en Romanos 1, 19, 21. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice acá? Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? Las cosas hechas. Es decir, la creación de Dios está ahí frente a nosotros, sino que somos nosotros los que muchas veces hemos rechazado esa verdad, porque somos necios, pues. Después que dice, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Clarísimo. Dios se ha manifestado a los hombres no solamente a través de su palabra, sino también a través de lo que Él ha creado. Mediante su creación, Dios se ha manifestado a los hombres. La evidencia realmente de diseño en el universo está allí. Es realmente la obra de un diseñador. El universo, los seres humanos, los seres vivos en general, hablan de un diseñador, hablan acerca de un creador. Así como lo dice David en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces la pregunta es, ¿existe evidencia de diseño?
El necio declara que no. Sin embargo, el creyente dice que claro que sí hay evidencia de diseño y vamos a ofrecer esta siguiente información para respaldar esta afirmación. Miren, vivimos en un universo inmensamente grande. Existe un promedio de 100.000 millones de galaxias en el universo, por si acaso alguien las ha contado. Y un promedio también de 100.000 millones de estrellas en cada galaxia. Nuestra galaxia, por ejemplo, que es la Vía Láctea, ¿no es cierto?, contiene más de 100.000 millones de estrellas, es más de 100.000 millones de soles. Imagínense, no estoy hablando de dinero, sino de esas estrellas, ¿no es cierto? Y es tan grande, dicen que la Vía Láctea es tan grande, que viajando a la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad conocida, que es súper veloz, se requeriría 100.000 años para poder recorrer la Vía Láctea solamente. Imagínense cómo sería todo el universo. Bueno, el universo supuestamente es infinito, ¿no? Pero, de todas maneras, imagínense la cantidad de espacio que hay ahí. Entonces, aunque realmente el tamaño en sí es impresionante, su diseño es aún más. Esto lo va a sorprender realmente, porque miren, se calcula que la temperatura dentro del Sol es de aproximadamente 20 millones de grados centígrados. Si con 30 grados nos achicharramos, imagínense con 20 millones de grados. Ok, acá viene la primera revelación. La Tierra se encuentra exactamente a la distancia correcta del Sol para recibir la cantidad adecuada de calor y radiación para sustentar la vida. Esa distancia que hay entre el Sol y la Tierra es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Pero miren lo que pasa. Si tan solo la Tierra se moviera un 10% más cerca del Sol, se quemaría toda la Tierra y no habría vida en el planeta Tierra. Si tan solo la Tierra se alejara 10% más de la distancia que está en cuanto con respecto al Sol, nos congelaríamos de tal manera que la vida también acabaría en el planeta Tierra. La pregunta es, ¿por qué la Tierra no se mueve de esa posición si es que el universo está en expansión? Porque el universo está en expansión, ¿no es cierto? ¿Por qué la Tierra se mantiene en esa órbita? ¿Qué lo mantiene? Definitivamente hay una fuerza provocada, nosotros sabemos por Dios, que mantiene a la Tierra en esa posición correcta para que la vida siga o que continúe aquí en el planeta Tierra. Otra cosa, la Tierra rota sobre su eje, no en cámara lenta como nosotros pensaríamos, ¿no? A veces uno piensa que la Tierra pues se mueve lentito, está dando la vuelta así solita sobre su eje. No, hermanos, ¿saben qué velocidad tiene la Tierra girando sobre su eje? Estamos hablando de 1.600 kilómetros por hora. O sea, todos nosotros deberíamos utilizar un cinturón de seguridad porque nos movemos bien rápido, ¿no? Cuidado que nos chocamos. 1.600 kilómetros por hora. Pero a la vez, la Tierra no está estática. La Tierra está girando alrededor del Sol. ¿Y saben cuál es la velocidad que tiene la Tierra alrededor del Sol? 108.000 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que la Tierra está girando, es súper rápido, sino que la distancia es tan larga que parece pues que fuera lento, ¿no? Pero esa es la velocidad. Entonces, ¿qué pasaría? Porque más o menos en esa, órbita que tiene la Tierra alrededor del Sol, miren que la Tierra se separa 2.8 milímetros cada 29 kilómetros. Es decir, cada 29 kilómetros de recorrido, la Tierra se va separando esta cantidad. Menos de 3 milímetros. Si es que se separara la Tierra, un poquito menos, no 2.8, sino 2.5, chao vida en el planeta Tierra. Porque nos acercaríamos tanto al Sol que realmente nos quemaríamos. Y si fuera un poquito más largo nada más, no 2.8, sino 3.1, chao planeta Tierra, porque también nos alejaríamos tanto que nos congelaríamos y adiós vida en el planeta Tierra. Pregunto, ¿qué fuerza está manteniendo la órbita de la Tierra alrededor del Sol dentro de esa, no solamente la fuerza gravitacional por si acaso, porque otra vez vuelvo a decir, el universo está en expansión, nos estamos separando, las galaxias se están separando unas de otras. ¿Qué mantiene esa fuerza? Nosotros sabemos que Dios. Los científicos todavía no responden eso hasta que, entiendan, ¿no? Entiendan que realmente pasa eso. ¿Qué pasaría si esta rotación alrededor del Sol, por ejemplo, se redujera a la mitad o de repente se duplicara? ¿Qué pasaría si la Tierra viajara a una velocidad no de 108.000 kilómetros, sino de 56.000 kilómetros? O sea, más lenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Al ser más lenta, las estaciones serían más largas.
Tendríamos un invierno muchísimo más largo, un verano muchísimo más largo. Al haber un invierno y un verano muchísimo más largo, no vamos a tener cosechas y por lo tanto la cantidad de alimento que se produzca no va a servir para alimentar a todos los seres de la tierra y los seres humanos también acabaríamos por extinguirnos en esta tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es solamente el hecho que está dando una rotación alrededor del Sol, sino que la está dando a una velocidad adecuada para que se mantengan las estaciones en el tiempo propicio y que puedan tener alimento y que podamos continuar con vida en esta tierra. ¡Tremendo! Vamos a ver un punto más. La Tierra es distinta a todos los otros planetas que se conocen. Todos los planetas están en una posición como esta. Pero la Tierra está así, inclinada. Y la inclinación que tiene la Tierra sobre su eje es de 23.5 grados. La pregunta es, ¿por qué se inclina la Tierra? ¿Te han preguntado alguna vez eso? ¿Sabían eso o no? ¿No sabían eso? ¿Por qué se inclina la Tierra? Porque si no se inclinara, según los científicos, correría el riesgo de dar siempre la misma cara. Lo que significa que una parte de la Tierra se quedaría viendo el Sol todo el tiempo y otra parte de la Tierra se quedaría dándole la espalda al Sol todo el tiempo. Aquella que ve todo el tiempo el Sol se quemaría y aquella que está dándole todo el tiempo la espalda al Sol se congelaría. Entonces, por esa razón es que básicamente la Tierra está en este preciso inclinación de 23.5 grados. Ahora, la pregunta es, ok, está inclinado, pero ¿qué hace que se incline la Tierra? ¿Por qué está inclinada? ¿Por qué el resto de planetas no se inclina sobre su eje? ¿Qué pasa acá? La Tierra se inclina como producto de la acción gravitatoria del Sol en un 40%. Es decir, el Sol está provocando que la Tierra se incline más o menos un 40%. Pero el mayor porcentaje por el cual la Tierra está inclinada, ¿saben quién lo provoca? La Luna. La Luna. La Luna provoca que la Tierra esté más o menos en esa inclinación de 23.5 grados. Entonces aquí viene la otra pregunta. ¿Cómo conseguimos esa Luna? Los científicos dicen, bueno, la Luna era un asteroide que venía no sé qué lugar y de repente vino por acá y justo vio la Tierra, le gustó la Tierra y entonces empezó a dar vueltas alrededor de la Tierra. ¿No? Eso es lo que dicen los científicos. Pero la verdad de las cosas no fue así. Dios la colocó allí con un propósito. El propósito es que la vida pueda seguir en el planeta Tierra. Porque si no hubiese Luna, chao, vida en el planeta Tierra. Tremendo. Pero realmente, ¿no? Es la explicación que tenemos para esta situación de la Luna. El hidrógeno en el planeta Tierra tiene que convertir un 7 milésimo de su masa a helio continuamente para que la Tierra pueda mantener la vida. 0.007 de hidrógeno a helio. 0.008, chao vida en el planeta Tierra. 0.006, chao vida en el planeta Tierra. Nuestra atmósfera contiene 21% de oxígeno, otro tanto, 70 y tantos de nitrógeno y otros gases. Si tuviéramos 23% de oxígeno, chao vida en el planeta Tierra, o 19% de oxígeno, chao vida en el planeta Tierra. Ahorita con todos los agujeros de ozono y tantas cosas que hay, deberían haber problemas con el oxígeno y sin embargo se mantiene estable. Pregunta, ¿quién mantiene estable en ese 21% el oxígeno? Los océanos. Nuestros océanos contienen 3.4% de sal, que es el porcentaje exacto que también tenemos nosotros dentro del torrente sanguíneo. 4% de sal en los océanos o en el torrente sanguíneo, chao vida del planeta Tierra. 2% de sal en el mar o en nuestro torrente sanguíneo, chao vida en el planeta Tierra. ¿Quién mantiene la sal en el mar y quién mantiene la sal en nuestro sistema circulatorio? Entonces ahora viene con estas pruebas. Se puede esperar que una persona razonable, que una persona racional, crea que todos estos requisitos exactos se reunieron por azar, se reunieron por accidente. Definitivamente no. La Tierra está exactamente a la distancia correcta del Sol y no se está moviendo a pesar que el espacio se mueve. Está exactamente a la distancia correcta de la Luna.
tiene exactamente el diámetro correcto, tiene exactamente la inclinación correcta, tiene exactamente la cantidad de hidrógeno, de oxígeno y también de sal correcta. Y tiene realmente una serie de factores que hacen que la vida continuara en la Tierra. Si estos factores, todos estos factores, se reunieran en cualquier otra circunstancia de la vida, ninguna persona racional diría que es por accidente. Todas las personas dirían, no, si hay todos estos requisitos, definitivamente, todos apuntan hacia un punto en particular, que es la vida en el planeta Tierra. Pues definitivamente, tiene que haber un diseño y un diseñador detrás de eso. O sea, no es al azar, no es porque tiré los dados y salió así. No es así. Estos requisitos no están reunidos por accidente. Hay un propósito, que haya vida en el planeta Tierra. A esto se le llama el principio antrópico. ¿Qué es esto? El principio antrópico enseña que las fuerzas del universo tuvieron que ser determinadas con gran precisión para permitir la existencia del ser humano y del resto de los seres vivos sobre la Tierra. ¿Qué es lo que dice este principio? Este principio lo que afirma es que cualquier mínima diferencia en el equilibrio de estas fuerzas que están manteniendo la vida en la Tierra habría hecho totalmente imposible que la vida tuviera lugar en el planeta Tierra. Hay cientos y cientos y cientos de estas fuerzas increíblemente precisas que están permitiendo la vida en el planeta Tierra. La Tierra tiene el tamaño justo, la temperatura ideal, la atracción gravitatoria necesaria, el agua, digamos, imprescindible, los elementos químicos necesarios para que la vida, todos los organismos, incluyendo nosotros, podamos realmente continuar con vida. Los niveles de carbono, la fuerza gravitacional, la densidad, por ejemplo, de ciertos minerales, elementos primordiales, todo está cuadrado perfectamente. Y todo realmente induce a pensar que las leyes físicas fueron calibradas desde el principio con el fin de que el ser humano pudiera existir. Lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que en el principio Él creó todo lo necesario y que después puso al hombre allí para que disfrutara de eso. Es lo que realmente este principio antrópico, es un principio científico, está dando a entender. Miren, esto más o menos para ilustrarlo es como lo siguiente. Es como si el universo estuviera siendo sustentado o manejado a través de un enorme aparato, acá lo he puesto como si fuera un ecualizador. Y en este ecualizador hay cientos de faders, o estos botoncitos que llaman selectores o faders, ¿ok? Que realmente representan constantes, es decir, que no cambian, como lo que ya les dije, la distancia de la Tierra respecto al Sol, la inclinación de la Tierra, la distancia de la posición de la Luna, la cantidad de hidrógeno y de oxígeno, el porcentaje de sal en los océanos, nivel de carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cientos de estos botones. Y estos cientos de estos botones están ajustados en el nivel preciso para que la vida tenga lugar en el planeta Tierra. Ahora, no es que haya cientos de estos botones, sino que basta que uno, se moviera un poquito para arriba o un poquito para abajo, chao, vida en el planeta Tierra. Surge la pregunta, ¿quién mantiene el ecualizador siempre en los niveles adecuados para que la vida se mantenga? Nosotros sabemos que es Dios. El científico dice que es el azar, que es la suerte. ¿Se dan cuenta? O sea, es tremendo realmente esto del principio antrópico, porque lo que nos está diciendo es que todos estos selectores han sido finamente ajustados con un propósito, que haya vida y que se sustente la vida en el planeta Tierra. Si tan solo uno solo fuese cambiado un poquito para arriba o un poquito para abajo, desapareceríamos del mapa. Eso nunca va a suceder, por supuesto, porque Dios está manteniendo la vida en este lugar, porque hay un propósito detrás de eso. El científico no puede explicar todo ello, porque a pesar de toda esta evidencia que es abrumadora, algunos proponen y siguen proponiendo que la Tierra, la vida en la Tierra, existe como un golpe de suerte. Necios, ¿no? No quieren realmente ver lo evidente. Insisten en que el azar y el desorden pudo causar diseño. ¿Pero cómo, pues? ¿Cómo el desorden va a causar diseño? ¿Y por qué hablo de desorden? Porque después de una explosión, lo que hay es desorden. ¿Entienden? Entonces, es como si, a ver, un tornado pasara por una chatarrería, son puras chatarras por ahí, y producto del pasaje de este tornado, se forme pues un Boeing 347 que funciona. ¿Es absurdo o no? Totalmente. Eso es lo que ellos piensan. Es lo que ellos piensan. Ellos piensan que del caos surgió el orden perfecto y la complejidad que vemos en cada ser viviente.
son necios, porque no admiten realmente el hecho de que Dios formó absolutamente todo para su gloria. Esto en cuanto al universo. Vamos a hablar ahora del diseño del cuerpo humano. Y esto es, wow, tremendo, es maravilloso realmente, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, un antiguo padre de la iglesia llamado San Agustín, estamos hablando del siglo III, siglo IV más o menos después de Cristo, él escribió lo siguiente: los hombres viajan para admirar la altura de las montañas, las grandes olas de los mares, la larga trayectoria de los ríos, el vasto alcance del océano, el movimiento circular de las estrellas. O sea, de todo eso nos asombramos, pero pasan delante de sí mismos sin admirarse. Y realmente es verdad. Contemplamos con asombro todas estas cosas que son hermosas, ¿no? Pero no nos asombramos de la creación maravillosa que es el cuerpo humano. Según aquellos que no creen en Dios, muchos de estos científicos y biólogos y todo lo demás, el cuerpo humano no es sino el resultado de un golpe de suerte, producto de su padre el tiempo y de la madre naturaleza, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que eso es imposible que haya ocurrido, y por eso vamos a tratar de demostrar un poco con, digamos, las evidencias racionales que tenemos para que ellos puedan entender de que están equivocados. Muchos investigadores procedentes de diferentes disciplinas, químicos, biólogos, fisiólogos, un montón digamos, científicos, reconocen que esa complejidad que ellos pueden observar en el ser humano y en muchas macromoléculas, sobre todo a nivel celular, realmente sugiere un diseño. O sea, es imposible que eso se haya formado por el azar y por la selección natural. Hombres de ciencia, por ejemplo, como un químico llamado Charles Thaxton, él señala graves errores en la teoría de la evolución, de tal manera que es imposible que la teoría de la evolución pueda explicar cómo una simple célula tiene todo un engranaje químico y bioquímico dentro de ella que hace capaz las funciones que ella tiene. Imagínense con una célula. Ahora hablemos del cuerpo humano, es mucho más complejo. Entonces él, por ejemplo, ha llegado un poco a esa conclusión basado en el estudio del ADN, del ácido desoxirribonucleico. El ADN es una macromolécula que está dentro del núcleo de las células, y esa molécula es tremenda porque tiene un código genético ahí adentro. Es como si tuviera una codificación de información. Es decir, esa molécula tiene la información necesaria para que tú sigas siendo tú. Es decir, si yo me corto un pedazo de piel, mis células tienen la información para formar el tipo de piel necesaria para que recubra esta situación. Si de repente empiezo a tener una enfermedad, el ADN tiene la información para poder recubrir y poder subsanar el problema que se está generando dentro del cuerpo. Y no solamente eso, sino que luego hay una intercomunicación a nivel de todas las células del cuerpo, a nivel de todos los órganos y tejidos, que hacen posible que yo siga siendo yo. Si a mí me sacan un poco de ADN y se lo ponen a ustedes, el ADN mío no se transforma en el suyo. No, empieza a, de alguna manera, si se pudiera mezclar mi ADN con el de ustedes, mi ADN empieza a formar a ustedes una vez que lo colocan en su cuerpo. Ya no me forma a mí. Es increíble, o sea, porque hay una codificación dentro del ADN que es tremenda. Ahora, el cuerpo humano debe ser considerado en 4 niveles básicamente. Vamos a empezar un poquito acá a ver la parte, digamos, acuérdense de ciencias naturales en el colegio. Primero tenemos el nivel celular, que es el elemento, digamos, más pequeño de la vida. Pero estas células chiquititas se van agrupando entre ellas y van formando tejidos, como el tejido muscular, el tejido óseo, el tejido nervioso. Estos tejidos, muchos se agrupan también, algunos son parecidos, otros son diferentes, pero al agruparse empiezan a formar órganos. Y esos órganos se forman entre sí, dando lugar a los aparatos y sistemas. Y todos los aparatos y sistemas hacen que nuestro cuerpo funcione. Miren, es tan tremenda la capacidad que tiene el cuerpo para ser una máquina maravillosa, que si ustedes quitaran tan solo un órgano, el cuerpo realmente tendría muchísimos problemas. Quítenle el corazón a una persona, chao. Quítenle el cerebro a una persona, chao. Quítenle los 2 riñones a una persona, chao. Quítenle el hígado a una persona, chao. ¿Me entienden? O sea, los órganos tienen un propósito allí. Y todos están de alguna manera intercomunicados y están relacionados, de tal manera que mantienen a esta persona que soy yo. Pero aparte de eso, hay algo más que la ciencia no puede explicar, que es la conciencia. El hecho que me hace a mí como una persona individual y única. Todas nuestras células
personalmente son diferentes las unas de las otras. Ustedes pueden ver 100 hígados y los hígados desde fuera sí, pues se parecen todos. Pero cuando ustedes analizan a nivel celular, todos son diferentes. Sin ir muy lejos, pongamos las huellas digitales de todos nosotros, ninguna se parece. Examinemos los iris, es decir, el color de los ojos. A cualquier persona, todos son diferentes. ¿Entienden? El cabello tiene situaciones diferentes, tonalidades diferentes. Sí, parecen. Se parecen muchas, no son iguales. Textura, grosor y una serie de cosas más. Es tremendo, somos únicos, porque Dios nos ha creado así. Dios nos ha creado con con un propósito determinado dentro de esa unicidad. Ahora, este cuerpo humano, un poquito más allá, están conformados por diferentes tipos de células. Hay diferentes ahí. Las células epiteliales que les pongo acá, los glóbulos rojos, las células adiposas, el tejido muscular, células nerviosas, etc. Hay de todas las variedades, de todos los tamaños. Uno de los más chiquititos es el espermatozoide, que mide 0.005 milímetros. Es chiquitito, pequeñito. Y la célula más grande, ¿saben cuál es? El óvulo de la mujer. ¿Sí? El óvulo mide más o menos casi 2 milímetros, 1.5 milímetros de diámetro. ¿No? Es la célula más grande que hay en el cuerpo. Pero todas ellas tienen un propósito. Todas ellas tienen una situación particular. Eso no pudo haberse creado por el azar. Esto realmente tiene una situación particular que Dios lo hizo así para que ese óvulo y este espermatozoide se puedan unir y a partir de ella la maravilla de la vida, que se empiece a formar seres humanos como los que yo estoy en este momento viendo delante mío. Las células tienen 3 partes principales, todas ellas, ¿no? Ya ustedes saben, una membrana que las recubre, esa membrana tiene una función especial. Es decir, antes, cuando Charles Darwin postuló su teoría, él pensaba que la célula era como una bolsa de agua, ¿cierto? Dentro de la cual había una sustancia gelatinosa y que habían metido una pelota ahí adentro, pues, ¿no? Que estaba ahí flotando dentro de eso. O sea, no veía nada más, porque esos microscopios no ayudaban a ver nada más. Pero ahora que sabemos, no es así. Una célula humana tiene una membrana que constantemente está cambiando. La membrana que ustedes tienen ahora en una célula, dentro de una semana ya no es la misma, ya cambió. Las organelas, es decir, las sustancias que están adentro y que participan en muchas reacciones químicas que tiene la célula, hoy son unas, pero dentro de una semana o 2 son otras organelas, porque se van eliminando y se van formando, van cambiando. No es estático el cuerpo humano. Ustedes, por ejemplo, pueden verme y de repente dicen, sí, bueno, los huesos no cambian. Los huesos están cambiando todos los días. Se reabsorbe y se vuelve a formar. La piel está cambiando todo el tiempo. Dentro de 28 días yo tengo nueva piel, porque la piel de abajo va subiendo, 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 y cuando me enjabono y me saco un poco el tejido córneo, se va saliendo. El cabello va cambiando todo el tiempo. A algunos se nos cae más el cabello, a otros menos, pero va cayéndose y va saliendo. A algunos se les cae y no vuelve, ¿no? Pero eso es por diseño y por propósito, así que tengan en cuenta que hay un propósito detrás de eso también. Entonces, pero lo concreto es que más allá de la membrana y las organelas, dentro hay un núcleo donde está precisamente esa macromolécula que se llama el ADN. Dentro mismo de este citoplasma, que viene a ser como un gel que está dentro de la célula, hay diferentes organelas que tienen diferentes funciones. Las funciones principales son comunicación, tiene que ver, por ejemplo, con producción de proteínas, tiene que ver con eliminación de desechos, tiene que ver, por ejemplo, con reparación, tiene que ver con reproducción. O sea, son todas las funciones que tienen las células. Pero básicamente acá hay más de 20 reacciones químicas que están todo el tiempo teniendo lugar. ¿Cómo eso va a surgir de la nada? ¿Cómo eso va a surgir del azar? No, es imposible que eso ocurra. Entonces ya los científicos, al ver ese tipo de reacciones, están abriendo los ojos y dicen, no, esto es demasiado complejo para poder decir que el azar o la selección natural está formando esto. Definitivamente acá hay un diseño, y este diseño definitivamente demanda un diseñador. Esta creación demanda un creador, y muchos científicos ya están doblando sus rodillas y dándole la gloria y la honra a Dios. El núcleo es el control central de la célula. Este núcleo contiene dentro lo que se llaman los cromosomas, o los genes. Y en esos cromosomas está el ácido desoxirribonucleico o el ADN. ¿Qué tiene el ADN? El ADN es como una lista de requisitos
para formar una situación en particular. Tiene un mensaje codificado. O sea, tiene una serie de bases ahí, le llaman bases nitrogenadas, y tienen letras, bueno, sí lo ilustran a veces, por ejemplo, A de adenina, T de timina, G de guanina, C de citosina. Esas letritas se van colocando en ciertas posiciones que, dependiendo de cómo se van escribiendo, dan lugar a una proteína o a otra proteína o a otra proteína. O sea, hay más de 20 aminoácidos y estos 20 aminoácidos se combinan de diferentes maneras para formar proteínas. Las proteínas que necesitamos dentro de la célula y también en el cuerpo. Pero este ADN contiene esa información. Es como si dijera acá, mira, este es el modo de preparación, así se hace. Sin el ADN no podríamos hacer absolutamente nada. La pregunta es, ¿quién colocó el ADN ahí? La evolución, el azar, es imposible que lo haya formado. ¿Saben por qué? Porque ese ADN, para ser traducido, necesita de una serie de productos que el mismo ADN produce. En otras palabras, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Se dan cuenta? O sea, porque para que el ADN pueda ser traducido, necesito acá de ribosomas, el ARN mensajero y una serie de cosas más, una serie de organelas que no vamos a perder el tiempo hablando de eso, pero necesitamos órganos que el mismo ADN produce. Entonces, si fuese la selección natural o la evolución la que formó, ¿cómo el ADN formó esto de acá para que luego esto lo tradujera? O cómo yo codifiqué, o el ADN codificó la información para que luego el resto de organelas tradujera lo que yo estoy codificando ahí. Jalarse los pelos. La evolución natural no puede explicar eso. Nosotros, los científicos, no pueden explicar eso. La verdad de las cosas es que Dios ha colocado una información en el ADN que es única para cada uno de nosotros. Nuestro ADN es único. No hay un ADN que sea igual. El uno del otro, nosotros somos el ADN. En el cuerpo, hablando, ¿no? Porque espiritualmente somos de Dios, pero en el cuerpo somos el ADN. Y el ADN es diferente en cada uno de nosotros. Tremendo. Entonces, con todas estas evidencias, viendo nosotros realmente que hay un código genético ahí, algunos han dicho, ¿no? Si nosotros pudiéramos traducir el código que está escrito en el ADN y lo pasáramos, por ejemplo, al español, podríamos escribir 300 volúmenes de 2000 páginas cada uno. Ahí estaría codificado el ADN. Entonces la pregunta es, si tú vas a una biblioteca y encuentras 300 volúmenes de 2000 páginas cada uno, ¿tú dirías, ¿el azar lo escribió? De ninguna manera, pues. O sea, allí hay una mente, hay una inteligencia que está detrás que ha colocado cada parte, cada volumen es una receta de algo, de cómo formar un ribosoma, de cómo formar el aparato de Golgi, de cómo reformar la célula, digamos, en sí, la membrana, de cómo interactuar con otras membranas, de cómo secretar una sustancia particular para que el estómago pueda funcionar bien, de cómo, una serie de cosas. Todo eso está codificado en el ADN. Eso no fue por azar. Dios realmente lo colocó allí con una intención, que es básicamente el hacer que cada uno de nosotros fuera único. Es literalmente imposible que el ADN con toda esta complejidad pueda haber evolucionado o ser producto de la evolución. Tanto así que un montón de científicos que antes no creían empezaron a creer. Acá les doy algún ejemplo. Dean Kenyon es un profesor de biología que anteriormente él había escrito un libro sobre la evolución darwiniana. O sea, él creía en la evolución de Darwin y escribió un libro sobre eso. Pero después, cuando empezó a ver la genética, el ARN, mira lo que él pone. Este nuevo campo de la genética molecular es donde vemos la evidencia más convincente del diseño de la Tierra. Empezó a hablar de diseño. Lee Strobel, que es un periodista que escribe libros cristianos, lo ha citado en el libro que tiene El caso del creador, buenísimo, y donde realmente él cita a este profesor que ya ha, aceptado la existencia de Dios. Uno de los ex-ateos, bueno, uno de los ateos más famosos del mundo, el profesor Anthony Flew, él admitió que él no podía explicar cómo el ADN había sido creado, cómo el ADN había sido desarrollado a través de la evolución. No podía explicarlo porque no hay explicación. Así que él llegó a aceptar que necesariamente tenía que haber una fuente de inteligencia, una superinteligencia que debió estar involucrada en la creación del código genético. Él escribe lo siguiente, miren acá lo que él dice. 81 años fue ateo, ¿ok? 81 años. Y de esos súper ateos, así como Richard Dawkins ahorita. A la edad de 81, después de insistir por décadas que creer es un error, él no creía, obviamente, en Dios, he concluido que el universo tuvo que haber sido creado
por cierto tipo de inteligencia o primera causa. Una superinteligencia es la única explicación adecuada para el origen de la vida y la complejidad de la naturaleza. La investigación del ADN por parte de los biólogos muestra que debido a la increíble complejidad de los arreglos que se necesitan para producir la vida, la inteligencia tuvo que haber estado presente. Un ateo que 81 años no creyó. Y no es que se le apareció pues, el ángel Gabriel o que de repente tuvo pues, una visión, un sueño y de repente empezó a creer. No, en base a la razón, en base a la evidencia racional, es que él al final dijo, sí, definitivamente, Dios existe. ¿Y saben qué? El año 2007, este famoso ateo escribió un libro que tituló Dios existe, para que tenga cumplimiento la escritura de Filipenses 2, 10 al 11, que al final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tremendo, tremendo realmente. Entonces, mucha gente que no cree en este momento y que le da la razón a su razón, al final van a tener que reconocer que el diseño también es una prueba racional de la existencia de Dios. Vamos un poquito a ver ahora el diseño en el reino animal. Esto es tremendo. Muchas personas que observan a las aves, ¿no?, y aman a los animales, han llegado a apreciar el diseño evidente en el mundo natural. La Biblia realmente nos muestra que los animalitos nos pueden enseñar muchas cosas acerca de la creación de Dios. Miren lo que dice en Job, capítulo 12, versículos 7 al 9. En efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Y ahí viene la pregunta, ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Dios la hizo? Los animalitos que no razonan saben quién las hizo. Y nosotros que somos racionales nos damos el lujo de decir, no, Dios no existe. Veamos un par de ejemplos del diseño que podemos apreciar en el reino animal. Les voy a presentar ahora al ave que tiene un termómetro en su pico. Todos recordamos que cuando éramos pequeños, pues nuestras madres, cada vez que estábamos con fiebre, venían y nos colocaban un termómetro aquí en la boquita, ¿no es cierto? Bueno, ahora han surgido ya otro tipo de termómetros, unos que se ponen en la orejita, otros que se ponen en la piel, etc. Se ha modernizado, pero indudablemente era la forma como tomar una temperatura, con un instrumento en particular. En la naturaleza existe un ave, específicamente en Australia, se llama el ave de Magí, que tiene un termómetro interno que es mucho más preciso que los termómetros que usamos para medir la temperatura. Acá se las muestro. Miren, cuando llega el tiempo en que el ave de Magí debe poner sus huevos, el macho empieza a cavar un hoyo, ¿ya? Empieza a cavar un hoyo y en ese hoyo empieza a introducir raíces y empieza a introducir hojas, ¿no? Ahí las deja. Y después, una vez que ya colocó ahí un montón de hojas y ramas, ahora le echa un montón de tierra y arma pues un montículo casi de 1 metro de alto. O sea, es bien alto ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Las hojas y las ramas, una vez que están cubiertas por digamos, la arena y el calor, empiezan a podrirse. Y al pudrirse, empiezan a provocar calor. Entonces, cuando ya la avecita hembra le dice, ya quiero poner mi huevito, entonces va el macho y hace un hueco, y en ese hueco viene la hembrita, coloca el huevito, lo entierra, y de tiempo en tiempo, esta avecita va, entierra el pico, saca la lengüita y mide la temperatura. Si es que nota que la temperatura cambia tan solo 1/10 de grado, o sea, por ejemplo, baja 1/10 de grado, eso quiere decir que necesita más calor, empieza a echarle más arena al montículo. Y si de repente con su piquito y con su lengua él calcula que hay demasiado calor para que el huevito siga manteniéndose ahí, empieza a sacar arena. Pregunta, ¿quién le enseñó eso al pájaro? ¿Cómo sabe el pajarito en qué momento tiene que calcular la temperatura para que el huevito pueda tener lugar después de 7 semanas? ¿Quién le enseñó eso al pájaro? ¿Cómo le enseña eso a sus hijitos si sus hijitos ya se mandan a mudar por otro lado? ¿Dónde está codificado eso? Está codificado en el ADN de esa ave y Dios se lo puso ahí. Es tremendo realmente porque uno empieza a observar esa ave y dice, ¡wow! ¡Qué tremendo esto! Como las abejitas, ¿no? ¿Ustedes han visto los panales de las abejitas? Los panales de las abejitas todas son hexagonales. Y si ustedes van a ver la forma que tiene cada uno de esos hexágonos, es precisa y es exacta.
Ni el mejor matemático podría hacer un cálculo perfecto de cada una de las aristas y lugares para formar ese tipo de celdas que hay. ¿Quién enseñó a la abejita eso? ¿Cómo sabe la abejita que tiene que calcular exactamente el tamaño de todas sus celdas? Ustedes vayan a ver todos los panales y todas tienen el mismo tamaño. ¿Quién enseñó eso a la abejita? Eso está codificado en su ADN. Y el ADN se lo puso Dios a la abejita para que haga ese propósito. Les muestro ahora en el reino, digamos, de los insectos, a este escarabajo que tiene una bomba en su panza. Ahí ustedes pueden ver lo que está haciendo. Se le llama el escarabajo bombardero. También es otra criatura que muestra un diseño increíble. Mire, este escarabajo tiene dos cámaras de almacenamiento. En una cámara tiene una sustancia que se llama peróxido de hidrógeno y también tiene hidroquinonas, que son sustancias irritantes. Y en la otra cámara tiene enzimas, es decir, son catalizadores, son aceleradores de la mezcla de tal manera que se produce una explosión. Entonces, ¿qué pasa? Este animalito tiene una bolsa acá con un grupo de sustancias y tiene otra bolsa acá con otro grupo de sustancias. Al centro tiene una bolsa donde se unen las dos sustancias y que cada vez que es atacado activa un esfínter y sale el chorro hirviendo. O sea, eso llega a tener tal tipo de combustión que llega más o menos a 100 grados centígrados. Es decir, si vienen a molestar al escarabajo, el escarabajo envía la bomba y quema pues al animalito que quiere atacarlo. ¡Tremendo! Pregunta, ¿la evolución pudo haber hecho eso? La evolución pudo haber dividido para aquí unas sustancias, para acá otras sustancias, crear un lugar para que se mezclen ambas, hacer que haya un esfínter para que jale como un gatillo en el momento que quiere mezclarlo. Imposible. Esto es diseño de Dios. Y Dios realmente hizo este animalito diferente a otros con una intención particular. Entonces, pero así como ustedes pueden ver todo esto, hay muchísimos más ejemplos, sino que no tenemos el tiempo para poder explicar cada uno de ellos. Pero hay muchísimos. Lo último que quiero enseñarles aquí es que definitivamente existe un diseño inteligente y lo que algunos le llaman complejidad irreductible. Ahora lo voy a tocar. William Paley es un famoso teólogo del siglo XIX y él manifestaba que el diseño inteligente que él puede observar en el universo y en la naturaleza era comparable a un reloj. ¿Cómo es eso? Paley decía que si nosotros, por ejemplo, encontráramos un reloj abandonado y lo abriéramos y de repente empezáramos a observarlo, miren ustedes la complejidad de un reloj. Cada pieza chiquitita por un lugar en particular, todos engranados unos con los otros, de tal manera que tú lo ves y dices, no, pues, o sea, el tornado, el viento, el azar no pudo haber producido esto ni hablar. Esto una mente inteligente lo ha colocado de tal manera para que esto tenga una función particular, con un propósito. Así es la naturaleza y así es el universo. Así es nuestro cuerpo humano y así somos los seres vivos. Somos complejos. Tenemos una serie de maquinarias que no pueden ser explicadas mediante el azar ni tampoco la evolución natural. Dios ha colocado cada pieza en su lugar con un propósito en particular. Entonces, todo esto realmente nos lleva a hablar de una serie de situaciones que son complejas. A eso le llaman complejidad irreductible y ahora les voy a mencionar en qué consiste eso. La complejidad irreductible nos habla, esto fue postulado por un bioquímico llamado Behe, Michael Behe. Él decía que hay una serie de organismos, ¿no?, tanto celulares, químicamente, como en nuestro propio cuerpo, en el cual unas cosas dependen de otras, como en el reloj. Unas partes dependen de otras. De tal manera que si nosotros quitáramos una de las partes, el todo dejaría de funcionar, el todo dejaría de ser útil. Y esto de acá demuestra que la evolución no pudo haber estado metida en ese criterio, en ese diseño. ¿Por qué razón? Porque la evolución lo que hace es esto. La evolución va seleccionando al que es más apto o al que tiene una mejor función. Si yo tengo una función a medias, la evolución va a hacer que yo me extinga. Porque el que tiene un mejor diseño y una mejor función, ese va a seguir adelante. ¿Se dan cuenta? Pero como una situación simple, no como una situación compleja. Entonces acá ustedes van a ver varias cosas simples que están ensambladas las unas con las otras, de tal manera que crean un complejo, y ese complejo es nuestro cuerpo humano y es cada parte de nuestro cuerpo humano. Entonces, él, por ejemplo, decía que cada una de las piezas o etapas que interactúan en diferentes situaciones son importantes para que el todo tuviera lugar. Y él más o menos lo comparaba a esto, ¿no?, a una vulgar ratonera. La ratonera está conformada por 5 partecitas, ¿no? Hay 5 partecitas ahí. Ustedes van a ver, por ejemplo, una plataforma, que es esa parte de madera, que hace como una base. Después van a ver un martillo metálico, que es el que
aplasta al ratoncito, ¿no es cierto? Ustedes van a ver también un muelle, que es esa cosita, el resorte, digamos, que vemos ahí, que es básicamente, digamos, la que va a provocar el movimiento de digamos, el martillo metálico. Van a ver un cepo, que es donde se coloca el quesito, ¿no? Y que está relacionada tanto con el martillo como con el muelle. Y finalmente una barra de sujeción. La barra de sujeción es la que activa la trampa, de tal manera que tú la colocas ahí para que en el momento que saca el quesito, que es bien sensible, aplaste el ratón. Si nosotros sacamos una sola de las piezas, la ratonera ya no sirve. Él compara a una serie de situaciones bioquímicas que ocurren en nuestro cuerpo a este tipo de función. Es decir, tú sacas solamente un pedacito o una partecita de ese todo y deja de funcionar. Por lo tanto, a eso le llama él un sistema irreductiblemente complejo. Ejemplos. El ojo. El ojo que tanto preocupaba a Darwin, ¿no? Este ojo es tremendo porque, en primer lugar, está conformado por una serie de células que, empezando desde la retina, hay una serie de acciones bioquímicas que hacen posible que el fotón, es decir, el rayo de luz, pueda penetrar y pueda llegar a la retina y que luego ésta pueda ser trasladada hasta la parte del sistema nervioso, que es la parte posterior occipital, para hacer reconocida lo que estamos viendo. Hay una serie de pasos ahí. Entonces lo que él dice es, la visión, para que sea perfecta, tiene que haber sido formada así como la vemos desde el inicio. Porque si tú, por ejemplo, dejas de tener la parte del cerebro adaptada para ver, no ves. Si tú no tienes la retina adaptada para captar el fotón, no ves. Si tú no tienes la vía óptica para poder captar y transmitir la información, no ves. Entonces, por evolución, nunca se hubiera podido ver de esa manera. Esto fue creado así desde el principio. Y Dios realmente lo hizo así. Y así como realmente el ojo, hay una serie de acciones dentro de nuestro cuerpo, como la coagulación, por ejemplo. La coagulación tiene como una cascada de eventos. Se activa un punto, que activa otro punto, que activa otro punto, y otro punto, y otro punto, y otro punto, y recién viene la coagulación. No es tan fácil como uno piensa. Como no somos hombres de ciencia, a veces no entendemos eso. Pero la coagulación requiere varios pasos para que se active una sustancia y que diera lugar al proceso de coagulación. Si no, no se va a dar. Ustedes saquen uno solo de esos pedacitos y deja de funcionar. La evolución no pudo haber creado cada uno de los pasos. Dios lo colocó allí. Darwin escribió estas palabras en El origen de las especies. Si pudiera demostrarse que existió algún órgano complejo, que tal vez no pudo formarse por modificaciones ligeras, sucesivas y numerosas, mi teoría se vendría abajo por completo. Michael Behe piensa que la existencia de dichos órganos complejos ya ha sido demostrada por la bioquímica moderna. Así que, chao, teoría de Darwin. Ahora la razón le da, digamos, el espaldarazo a aquellos que creemos que Dios realmente formó cada una de las situaciones que nosotros podemos apreciar. Conclusión. Los únicos que realmente tienen dificultades para entender las implicaciones de diseño son aquellos que han rechazado tener en cuenta a Dios. Ellos pueden decir que no existe un diseñador, pero sus argumentos, sus conclusiones realmente no son convincentes. Nosotros podemos ir a internet y ver una serie de personas, científicos, ¿no?, renombrados, que dicen no creer en la existencia de Dios y se burlan muchas veces. Pero aún ellos tienen en el fondo de su corazón la duda con respecto a la existencia de Dios. Realmente el diseño ha sido planeado de una manera muy característica, como Dios lo ha querido así. Para nadie realmente es concebible tener una pintura sin un pintor o una ley sin un legislador. Entonces, para nadie puede ser racional que haya un diseño sin un diseñador. Y realmente esta ley de la racionalidad declara que Dios realmente existe. Esos son los argumentos que le vamos a presentar a aquellos que nos rodean y que a veces dudan de la existencia de Dios desde un punto racional. Tenemos ahora evidencias racionales que respaldan la existencia de Dios. Y en esto tenemos que decirle la frase de la semana, bueno, de mitad de semana vamos a decir así. No hay incompatibilidad alguno entre la ciencia y Dios, porque la ciencia demuestra la existencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos
por tu presencia en este lugar, Padre, por la revelación tremenda que tú nos das con todas las cosas que tú has hecho, Padre, con toda tu creación, con todo lo que realmente has producido en esta tierra y en nuestro cuerpo humano, Señor. Te damos gracias por la maravilla que tú has creado en nuestras vidas, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por su vida maravillosa, por el hecho de poder poner en ellos las herramientas necesarias para llevar a cabo la gran comisión de llevar tu palabra hasta lo último de la tierra, Señor. Gracias, gracias por estos científicos a los cuales tú los has tocado, Señor, y les has dado la luz para que ellos puedan ver este final del camino. Y gracias por tu inmenso amor, Señor. Te bendecimos y te honramos. Todo honor y toda gloria son para ti, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.